Samuel. Nico. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando a esta nueva edición de Cápsulas de Memoria. Es un espacio que retomamos después de varios meses de ausencia. Y esto se debe a que, como dijo George Santayana, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso nosotros, los jóvenes de Cara al Futuro, y en colaboración con La Bodeguita y otros espacios del centro a la derecha, juveniles, estamos abriendo este espacio con un invitado que nos da mucho gusto y honor introducirles. Se llama Fernando Araujo, fue ministro de múltiples gobiernos y tiene una carrera laboral y personal bastante interesante. Así que, una vez más, bienvenidos a todos los que se están conectando a esta hora, a las 6, a este espacio de Cápsulas de Memoria, y le damos la palabra al doctor Fernando Araujo. Bienvenido. Muchas gracias, Lucas, muy amable. Yo estoy pues muy complacido de estar con ustedes esta tarde. Me siento muy honrado con esta invitación y ojalá pueda atender sus inquietudes, contestar sus preguntas y ayudarlos a aclarar los temas que ustedes consideren que son interesantes e importantes para ustedes sobre el país, sobre la política, sobre el presente, sobre el futuro y también sobre el pasado. Así es, doctor Araujo. Muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Así que entremos directo en materia. Usted estuvo secuestrado durante varios años por las FARC. Incluso el mismo expresidente Uribe dedica varias páginas, varios capítulos de su libro hablando sobre el proceso alrededor de su secuestro y de su subsecuente escape y liberación. Así que, pues a mí como joven, yo era muy pequeño, estoy seguro que todos mis compañeros aquí también lo eran, cuando eso sucedió. Así que nos gustaría que por favor nos contara cómo fue esa experiencia. Primero, cómo fue que lo secuestraron. Yo sé que muchas personas pues no lo tienen claro. Después, cómo fue la experiencia en los campamentos de las FARC, en los Montes de María, y después cómo fue su escape. Claro que sí, Lucas, con mucho gusto. Sí, es posible que algunos de ustedes no hubieran nacido cuando ocurrió mi secuestro, por la información que ustedes me acaban de dar. A mí me secuestraron en Cartagena el 4 de diciembre del año 2000. Creo que algunos de ustedes no habían nacido en el año 2000. Y me secuestraron en una zona muy concurrida, muy segura, que es el barrio Boca Grande. Me secuestraron más o menos a las 6 de la tarde, a plena luz del día, en una acción muy audaz por parte de un comando que había sido contratado específicamente para seguirme y para secuestrarme, contratado por la FARC. Me secuestraron aquí en Boca Grande, me subieron a la fuerza a un vehículo que tenían los secuestradores preparados, me sacaron de Cartagena en dirección hacia Barranquilla, inicialmente por la vía al mar, después por la carretera de la Cordialidad, y en algún paraje entre Cartagena, entre Bayunca, Clemencia y Santa Catalina, me hicieron bajar del vehículo y allí me entregaron a un grupo, a un comando de 4 guerrilleros de la FARC que estaban armados hasta los dientes y que me hicieron caminar durante toda la noche de ese 4 de diciembre, y al día siguiente me llevaron a un campamento de ellos, sin decirme que eran la FARC, sin yo saber realmente si eran guerrilleros, si eran paramilitares o quiénes me tenían. Y en esas condiciones me tuvieron más o menos unos 7 meses, y después me trasladaron a los Montes de María
que es una zona que está en el centro del departamento de Bolívar, que tiene como eje central, digamos, la población del Carmen de Bolívar. Y allí, en esa zona, me tuvieron durante 5 años y medio, hasta el 31 de diciembre del 2006, cuando me pude escapar porque se hizo una operación militar para rescatarme. Y cuando comenzó la operación militar, cuando yo escuché el primer disparo, supe que si no me escapaba iba a ser asesinado por la FARC. Y me tiré al suelo, me arrastré durante un buen trayecto y después me levanté, me salí del campamento y estuve durante 5 días caminando en dirección hacia el norte, buscando llegar a una población que se llama El Guamo, a donde no pude llegar porque la vegetación no me dejó pasar y me tuve que desviar en dirección hacia el este, hacia el río Magdalena, y allí llegué a una población que se llama San Agustín, gracias a la información que me dio un campesino que encontré ordeñando una vaca, después de 5 días de estar caminando por allí. Y entonces en San Agustín encontré una patrulla de infantería marina, una compañía, la compañía Piraña, bajo el comando del sargento Morales en ese momento, y me les presenté, me identifiqué y pedí que le avisaran a sus superiores que yo estaba allí. Efectivamente, la operación militar del 31 de diciembre era una operación que buscaba rescatarme. Cuando ellos avisaron, el coronel que estaba en el batallón de Corozal inmediatamente avisó que yo estaba allá y enviaron 2 helicópteros para recogerme. Uno que se mantuvo vigilando la zona y otro que bajó al campo de fútbol de San Agustín, en donde me recogieron y me trajeron a Cartagena. Eso fue el 5 de enero del año 2007. Allí me encontré con el ministro de Defensa, que en ese momento era Juan Manuel Santos. Juntos hicimos una rueda de prensa para explicarle al país pormenores de mi secuestro, pormenores de la operación de rescate, pormenores de mi fuga. Y después de eso estuve un par de días hospitalizado para revisar mi estado físico y ya después estaba en buen estado de salud, pude regresar a mi casa. Un par de meses más tarde, el ofreció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, que yo acepté gustosamente y desempeñé durante casi 1 año y medio, desde febrero del 2007 hasta julio del 2008, para tener la oportunidad de explicarle a la comunidad internacional y al mundo entero cuál era la realidad del secuestro en Colombia, cuál era la realidad de las personas que estábamos secuestrados por la FARC, y desenmascarar ante el mundo a la FARC, que querían hacerse aparecer como los salvadores de Colombia y como respetuosos de los derechos humanos, cosa que era totalmente falsa. Decirles que yo antes del secuestro había sido ministro de Desarrollo Económico en el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Estuve de ministro durante 1 año y cuando me retiré del ministerio regresé a vivir a Cartagena, que es mi ciudad natal. Y 1 año después de haberme retirado, un poco más de 1 año después de haberme retirado, ocurrió el secuestro. Digamos, esos son como los términos generales, pero puedo profundizar en cualquier aspecto de ese secuestro. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto, doctor Araujo. Bueno, hombre, a mí me causa algo de intriga. Yo sí quiero hacer, tengo una duda. El expresidente Uribe, en su libro, en No hay causa perdida, menciona que la razón por la cual a usted lo encontraron en los Montes de María, o supieron que usted estaba en los Montes de María, fue por un, ¿cómo se diría? Un truco, Una clave. una clave, una expresión que era precisamente de esa zona
y que su familia precisamente detectó. ¿Nos podría contar un poco sobre cómo fue ese truco, esa clave? A ver, Lucas, las condiciones del secuestro son unas condiciones muy difíciles para la persona secuestrada, pero también son muy costosas para la familia y para la sociedad en general. En los 6 años en que yo estuve secuestrado, fui testigo de muchas operaciones militares que se hicieron por parte de las fuerzas militares para recuperar el control del área, para buscarme y rescatarme, o simplemente para combatir a fuerzas irregulares que había en los Montes de María, ya fueran paramilitares o fueran grupos guerrilleros. Cuando a mí me llevaron a los Montes de María, en julio del año 2001, había más de 3.000 insurgentes ilegales en la zona, entre guerrilleros y paramilitares. Había 2 o 3 grupos paramilitares. Había 2 frentes de la FARC, el Frente 35 y el Frente 37. Estaba el Frente Jaime Bateman del ELN. Había otro grupo que se llamaba ERP o EPS, o sea, todas esas siglas. Unos y otros eran unas 3.000 personas. Y ellos controlaban esa zona. Había realmente una ausencia de la policía y de las fuerzas militares. Y para mí era muy costoso, no solamente desde mi punto de vista de secuestrado y de mi familia, sino era muy costoso para la sociedad, mi condición de secuestrado, por el esfuerzo que se hacía de todas las fuerzas militares en esas operaciones que les estoy contando, por los muertos de los cuales yo era testigo. Yo veía que habían operaciones y había minas en la zona y morían soldados, morían infantes de marina. Entonces yo decía, caramba, yo tengo el deber de escaparme de aquí y hacer que este secuestro termine. Como les digo, no solo por mí, sino por lo que esto le representa a la sociedad. Entonces yo tuve la intención de fugarme todo el tiempo, inclusive desde el primer día. El primer día, por desesperado, traté de secuestrarme y casi me matan. Y ya después de esa primera experiencia, como fruto de pensarlo bien, de entender que ese era mi deber, entonces traté de escaparme buscando un aliado, consiguiendo que algún guerrillero me ayudara. Traté de escaparme aprovechando las noches oscuras. No fue posible porque no veía absolutamente nada, me tropezaba. Ellos veían más que yo siempre tenía un guardia al lado. Traté de escaparme cuando tuviéramos luna llena, pensando que ahí sí yo podía ver un poco más. Y todos mis intentos fueron nulos. Cuando tenía un poco más de año y medio de estar secuestrado, me dijeron que escribiera una carta a mi familia para que mi familia designara a un negociador de un rescate económico. Y yo escribí la carta y en esa carta utilicé un giro verbal para que se entendiera que yo estaba allá. Resulta que en la zona de los Montes de María hay una población que se llama Ovejas. Y uno de mis compañeros de universidad y amigo de toda la vida, a partir de la universidad, nació en Ovejas. Y este amigo, cuando habla de sus padres, no usa posesivos. Él no dice mi papá o mi mamá, sino que simplemente dice papá o mamá, sin el mí. Entonces yo en la carta que le mandé a la familia puse saludes a papá, mamá, a mis hermanos. Con mis hermanos sí utilicé el posesivo, con mi papá y mi mamá no utilicé el posesivo. Mi hermano, uno de mis hermanos, que es un año menor que yo, pero que somos muy amigos y compartimos esta amistad que les estaba comentando, enseguida captó de qué se trataba. Digo, está hablando como habla este amigo, como habla Tico, y entonces quiere decir que está en esa zona. Le dio esa información a la inteligencia y la inteligencia comenzó a buscarme allá y se dieron cuenta que yo estaba y se organizó una operación para rescatarme. Y se hizo la operación, pero cuando llegaron las tropas al campamento ya me habían sacado de allí. Encontraron todavía los fogones ahumantes y toda la cosa,
humeantes, pero ya yo no estaba. Pasaron varios años, pasaron después 3 años sin que yo pudiera mandar ninguna prueba de supervivencia, y cuando cumplí 5 años de estar secuestrado, Martín Caballero, que era el comandante del Frente 37, que era quien me tenía, me dijo: le vamos a grabar un video como prueba de supervivencia. Usted debe escribir en un papel lo que va a decir en ese video. Y yo se lo voy a mandar al secretariado. Y cuando el secretariado lo apruebe, lo grabamos. Pero usted no puede cambiarle una coma a lo que me apruebe el secretariado. Y me dijo, en ese video tiene que darle las gracias al expresidente Alfonso López, tiene que darle las gracias a Álvaro Leiva por los esfuerzos que ellos han hecho para que se haga el canje. El canje era la exigencia de la FARC de que el gobierno liberara, sacara de las cárceles a todos los guerrilleros que estaban presos a cambio de la libertad de las personas que estábamos secuestradas. Era lo que llamaban el canje. Entonces yo debía decir eso y debía exigirle al presidente Uribe que hiciera el canje. Yo cumplí esas instrucciones, escribí el tema, él lo mandó al secretariado, lo aprobaron, y cuando me grabaron volví a utilizar el mismo giro idiomático y dije que estaba muy bien como dice mamá, no como dice mi mamá. Al yo decir como dice mamá, le estaba diciendo con toda claridad que estaba utilizando la expresión del amigo para que supieran que yo estaba allá. Entonces, mi familia, mi hermano entendió el tema, dijo, sigue en los Montes de María y quiere que lo vayan a rescatar. Y 9 meses después de eso fue en diciembre del año 2005, en septiembre del año 2006, escuché en un radio que yo tenía, que a propósito lo tengo por aquí, porque ayer lo busqué. Yo tenía este radio, que me lo dieron los guerrilleros. En este radio escuché un mensaje de mi hermano, que comenzaba así, decía, papá, mamá y todos tus hermanos estamos bien. Al decir, papá y mamá están bien, me estaba diciendo, te entendimos el mensaje. Y a continuación decía, tu primo Guillermo y Ana María, tus primos Guillermo y Ana María están muy pendientes de ti. Mi primo Guillermo se refería al comandante de la Armada Nacional, que en ese momento era Guillermo Barrera, casado con una prima mía. Entonces el mensaje es, te entendimos y la Armada te va a rescatar. Yo me puse muy contento de que me hubieran entendido, de que me fueran a rescatar, pero al mismo tiempo me dio mucho miedo de que me fueran a asesinar los guerrilleros, porque todos los intentos de rescate que se hicieron antes del mío terminaron con el asesinato de todas las personas secuestradas. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para que cuando se produzca la operación de rescate no me asesinen? Entonces me preparé mentalmente, me preparé físicamente, me imaginé un plan de fuga, y por eso el 31 de diciembre, cuando ocurrió la operación de rescate y yo escuché el primer disparo, dije, vinieron por mí, esto es lo que yo estaba esperando. Miré al guardia que me estaba vigilando, que tenía la orden de asesinarme si yo me trataba de escapar o si me iban a rescatar. Lo vi que estaba con el fusil señalándole al helicóptero que estaba disparando, y ese instante que él se distrajo me sirvió para tirarme al suelo y escaparme. Yo cuando pensé en cómo escaparme, pensé me tengo que escapar arrastrándome, porque yo pensaba, si salgo corriendo es fácil que me peguen un tiro en la espalda o en el pecho. En cambio en el suelo es más difícil que me den en el blanco. Y así me pude escapar y me salí del campamento. En ese momento había 250 guerrilleros en el campamento, pero ellos cuando se percataron del ataque desde los helicópteros, lo que hicieron fue salir huyendo, presentar alguna resistencia, pero salieron huyendo. Ellos huyeron en dirección hacia el sur, yo me escapé en dirección hacia el norte, y entonces, después de 5 días de estar caminando, como ya les conté, llegué a San Agustín, y en San Agustín encontré la compañía Piraña de la Infantería de Marina, y me les presenté a ellos, y pues lo que les acabo de contar, que me fueron a buscar entonces en un helicóptero. Esa era la clave, Lucas. Excelente. Uy, aquí mis compañeros ellos me escriben por WhatsApp escuchándolo y me dicen que su familia, pues primero es sumamente inteligente y que esa historia, la verdad, es asombrosa. Bueno, pero a ver, sobre ese tema, Lucas, me parece que lo que le da valor a esto es la posición de mi familia de nunca querer pagar un rescate por el hecho de que
pagar un rescate era entregarle recursos a la guerrilla para que siguiera haciendo secuestros, para que siguiera haciendo terrorismo. Claro. Mi familia no quería que los recursos de la familia se utilizaran para hacerle daño a Colombia. Entonces, esa era una posición que yo sabía, que yo compartía con mi familia, que mi familia nunca iba a pagar un rescate y que por eso o me escapaba o me rescataban, porque si no, no tenía posibilidad de regresar. Claro, ¿no? Y pues francamente a mí me parece, creo que a todos nos parece admirable esa historia, esa posición. Nos encanta la historia, se puede imaginar que nosotros aquí embobados escuchándolo, porque es muy interesante, la verdad. A ver, Lucas, si quiere, yo les puedo comentar un poco más sobre el secuestro. Adelante, claro. A ver, ¿qué es lo importante de esa experiencia para mí? Lo importante de esa experiencia, yo había leído, antes de mi secuestro, había leído un libro que se los recomiendo, muchachos, que se llama Los 7 hábitos de la gente eficaz. Es un libro de un autor que se llama Stephen Covey. En ese libro, Covey habla de un concepto. El primer hábito es ser proactivo. Y el concepto de ser proactivo es que cada uno de nosotros es el dueño de su vida. Cada uno de nosotros es el dueño de lo que hace o de lo que deja de hacer. Cada uno de nosotros es dueño de lo que siente. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escoger la respuesta ante los hechos de la vida. Todos tenemos la libertad de elegir. Y él pone el ejemplo de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra judío, austríaco, que estuvo en los campos de concentración nazi y que, estando en esas condiciones, con temperaturas bajo cero, descalzo, con hambre, muy maltratado, dijo: yo tengo la libertad de escoger cómo voy a responder ante este hecho de la vida. Y dijo: yo esto lo voy a convertir en una experiencia positiva. Entonces yo, estando secuestrado, me acordé de Viktor Frankl, me acordé de esos conceptos de Covey y dije: yo voy a aplicar eso aquí. Si Viktor Frankl pudo salir adelante, yo también puedo hacerlo. Y en lugar de lamentarme por estar secuestrado, en lugar de echarme a llorar o de echarme a perder, dije: voy a hacer de esta experiencia una experiencia que me sirva para crecer como persona, que me sirva para aprender y además que tenga algún beneficio para la sociedad. Entonces me dediqué a estudiar a los guerrilleros, a fortalecerme espiritualmente, a mejorar como persona. Y seguramente ya tú lo leíste en el libro de Uribe que has mencionado. Cuando yo regresé, Uribe me invitó a almorzar a la Casa Nariño y me dijo: cuénteme de su secuestro. Yo le contesté: presidente, le voy a decir la verdad, yo no estaba secuestrado. Él se sorprendió cuando yo le dije eso. Le dije: presidente, yo tuve 6 años infiltrado en la FARC y vengo a contarles lo que aprendí. Porque mi actitud fue no dejarme vencer, mi actitud fue: esto hay que sacarle provecho. Yo no entendía cómo en los Montes de María, si ustedes cogen un mapa de Colombia y buscan los Montes de María y ven Carmen de Bolívar, ven Zambrano, San Juan, San Jacinto, Ovejas, ven esa zona, que es una zona pequeña, y esa zona estaba bajo el control de la guerrilla y de los paramilitares. Y yo decía: ¿cómo esto tiene que controlarlo es el Estado colombiano, nuestras fuerzas militares? ¿Cómo es posible que eso, pues, durante 20 o 30 años hayamos perdido el control de esto? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, por eso me dediqué a estudiarlo, y cuando regresé le dije al presidente: oye, presidente, ahí las operaciones que se están haciendo no funcionan. Le dije: presidente, no gaste más plata en esos bombardeos, que esas bombas que echa la FARC, la Fuerza Aérea Colombiana allá, no funcionan. A los guerrilleros les avisan cuando van a bombardear. Y me decían: tenemos que movernos de campamento porque van a bombardear. Nos movíamos, caían las bombas donde estábamos nosotros, nos movíamos 500 metros, caían las bombas y después regresábamos y no pasaba nada. Hacían operaciones militares que demoraban 2 meses, a los 2 meses se retiraban. Yo le decía: presidente, eso no puede ser así, hay que hacer una operación con toda la contundencia, sin límite de tiempo, y que sea una envolvente, que garantice que va a ser exitosa. Es imposible que un grupo de 100, 200 o 300 guerrilleros sea más fuerte que el Estado colombiano, que las fuerzas militares. Entonces, en marzo del año 2007 se inició una operación conjunta del Comando Conjunto Caribe, en donde participó el Ejército, la Infantería Marina, la Fuerza Aérea, la Policía, la Armada, y todos juntos trabajaron hasta liquidar a esos grupos que estaban allí.
Como les dije, cuando a mí me llevaron allá en julio del año 2001, había 3.000 insurgentes entre guerrilleros y paramilitares. En octubre de 2007, 10 meses después de mi fuga, no quedaba ni uno. La mayoría se tuvo que entregar y participar en los programas de iniciación del gobierno. Otros fueron apresados y otros fueron dados de baja. Martín Caballero y su grupo principal fueron todos dados de baja. Y se pudo acabar con esa amenaza tan grande que tenía la región y que tenía el país. Y yo dije, en los Montes de María, el Estado, las fuerzas militares derrotaron a la guerrilla. Eso mismo se puede hacer en otros sectores del país y se les va derrotando por cada sector. Y yo pensé que eso era lo que venía después. Y fue lo que se comenzó a hacer, y por eso después se logró hacer la operación Jaque y se logró la liberación de otros secuestrados. Y se fueron repitiendo éxitos militares en diferentes partes del país. Y eso cambió cuando llegó el gobierno de Santos a hacer el proceso de paz. Entonces bajamos la guardia y estos señores se fortalecieron políticamente y las disidencias siguieron con su negocio de narcotráfico y retrocedimos lo que habíamos ganado con esas victorias militares que habíamos obtenido. Perfecto. Uy, pues a mí la verdad me encanta la historia, me parece un tema sumamente interesante. Estoy seguro que mis compañeros concuerdan en eso y por eso es que uno pues siempre pone atención, ¿no? Yo pienso que usted sería un buen profesor de historia, la verdad, porque es muy bueno contando historias y es muy interesante. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Adelante. Entonces ahora le damos la palabra a nuestro compañero Nicolás Miranda. Adelante, Nico. Gracias, Lucas. Doctor Araujo, un saludo. Primero que todo, igualmente, que mis compañeros creo que queremos expresarle admiración. Es algo muy valiente que usted pudo hacer y de verdad una completa hazaña. Doctor Araujo, quiero preguntarle, dada su experiencia y los casi 6 años que usted estuvo en los campamentos de las FARC, ¿cuál fue su visión inmediatamente cuando volvió a su libertad acerca de la voluntad de las FARC de dialogar con el gobierno y del futuro de lo que fue el Plan Colombia en ese entonces? Nicolás, yo aprendí durante los 6 años de secuestro que a la FARC lo único que le interesa es el poder en Colombia y que ellos combinan lo que llaman todas las formas de lucha para lograr el poder. Cuando se sintieron derrotados por las fuerzas militares, cuando se sintieron derrotados en los Montes de María, como les acabo de contar, cuando se sintieron derrotados porque el gobierno dio de baja al Mono Jojoy, dio de baja a Raúl Reyes, dio de baja a Cano, dio de baja a casi todos los del secretariado. Entonces, en su combinación de todas las formas de lucha, dijeron, vamos entonces a tomarnos el poder por la vía política, y armaron todo ese show del proceso de paz en La Habana para fortalecerse políticamente. Ellos siguen en lo mismo, ellos siguen con la obsesión de tomarse el poder en Colombia por el camino que sea, y para eso siguen en los negocios del narcotráfico. Allí tienen la fuente principal de recursos. Esa es la amenaza más grande que tiene Colombia hoy en día, el narcotráfico, porque esa es la fuente que financia todas las actividades ilegales, los asesinatos de los líderes sociales, la corrupción de jueces, la corrupción de magistrados, la compra de votos, la corrupción en la administración pública, porque la utilizan para lavar los recursos que ellos obtienen del narcotráfico. Invierten la plata comprando votos y esa plata que es dinero en efectivo, entonces no se registra y después obtienen contratos y con esos contratos pues hacen el lavado de la plata que invirtieron en la compra de votos. Es la amenaza más grande que tiene Colombia, es el narcotráfico, y se ponen el título de guerrilleros y se ponen la careta de la lucha política, pero realmente lo que quieren es el negocio del narcotráfico y tomarse el poder en Colombia para seguir haciendo narcotráfico. Excelente, doctor Araujo. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Samuel Ortiz.
Gracias, Lucas, y bueno, buenas tardes para usted, doctor Araujo, y para toda la audiencia. Doctor Araujo, mi pregunta es, el 20 de febrero del 2007, el presidente Uribe lo designó a usted como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué mensaje le envió su nombramiento a la comunidad internacional? Gracias, Samuel. En mi caso fue un nombramiento totalmente inesperado, pero yo entendí que el propósito principal de ese nombramiento era poderle presentar a la comunidad internacional cuál es la realidad del secuestro en Colombia, cuál era la realidad de la FARC. Ellos habían mantenido una presencia política y de comunicaciones muy activa en Europa durante muchos años. Tuvieron oficinas en Europa y allá se presentaban como si fueran los mayores defensores de la democracia en Colombia y justificaban todos sus actos de terrorismo y justificaban el secuestro. Entonces a mí me correspondió ir a explicarle cuáles eran las situaciones reales del secuestro en Colombia, cómo en el año 2000, que a mí me secuestraron, hubo más de 3.000 secuestros en Colombia, cómo asesinaban a las personas secuestradas, cómo en otros casos las extorsionaban y les quitaban las fortunas que tuvieran y para devolverlos pues los dejaban prácticamente en la ruina, cómo otros nunca regresaron. Entonces yo fui canciller durante un poco más de 16 meses y en esos 16 meses pude visitar 26 países en el mundo entero. Estuve en Japón, estuve en Corea, estuve en muchos países europeos, estuve en todos los países de América, explicando la verdad de Colombia, poniendo la cara, mostrando cómo el gobierno era un gobierno democrático que respetaba el derecho a hacer oposición, pero combatía el terrorismo como le corresponde. Fui un defensor a fondo de la seguridad democrática, de los tres pilares de la seguridad democrática, y me parece que eso tuvo un efecto muy positivo en la comunidad internacional porque se entendió la realidad de lo que pasaba en Colombia. Por ejemplo, yo estuve en Francia, estuve en París. Allá tenían una foto grandísima de Ingrid Betancourt y le exigían al gobierno que hiciera lo que fuera para que Ingrid, para que los guerrilleros devolvieran a Ingrid, porque Ingrid tiene la doble nacionalidad colombiana y francesa, porque ella estuvo casada con un francés y eso le dio la nacionalidad francesa. Y yo tuve que ir allá a explicarles, miren, nosotros no podemos sacar de la cárcel a 500 guerrilleros para que sigan haciéndole daño al pueblo colombiano. El presidente ha ofrecido unas condiciones en las cuales se pueden liberar a esas personas siempre y cuando se vayan del país, siempre y cuando se comprometan a no seguir delinquiendo, etc. Entonces pude explicar cuál era la verdad del proceso y eso nos llevó a que finalmente la guerrilla tuviera que soltar a todas las personas que tenía secuestradas por el canje y sin conseguir a cambio que los guerrilleros presos salieran de las cárceles. Listo, doctor Araujo. Samuel está teniendo problemas de conexión, entonces en pocos minutos se vuelve a conectar. A mí me gustaría hacerle otra pregunta, también respecto a su carrera profesional. A usted lo involucraron en el escándalo de Chambacú, a usted y a Luis Alberto Moreno. Los acusaron básicamente de haberse beneficiado con contratos y vainas así, intereses especiales por su conocimiento profesional y pues la posición que tenían en ese momento. ¿Qué le dice a usted, a todos los jóvenes, a todos los colombianos que no leyeron el desenlace de ese caso? Y ¿cuál es su principal aprendizaje o conclusión de ese caso? A ver, Lucas, sobre eso se han dicho muchas mentiras. Y quizás pues yo agradezco mucho la pregunta para poder contarles a todas las personas que nos escuchan qué fue lo que pasó allí realmente. Debo comenzar por contarles que en el gobierno de Belisario Betancur, Belisario hizo un programa
que se llamaba Casa sin Cuota Inicial. Fue parte de sus promesas de campaña y fue uno de los elementos principales que lo ayudaron a quedar de presidente. Pero cuando Belisario puso ese programa de Casa sin Cuota Inicial, no tenía plata en el gobierno para financiar esas casas. ¿Qué hizo? Obligó a los bancos de todo el país a prestarle la plata a través de unos bonos. Entonces, los bancos dieron la plata para que se hicieran esas casas sin cuota inicial y beneficiaran a muchos colombianos. El gobierno le quedó debiendo a los bancos esas platas a 10 años. Cuando se cumplieron los 10 años, el gobierno le dijo a los bancos, no tengo cómo pagarles. Vamos a renovarlos por otros 10 años. Cuando llegó el gobierno de Gaviria, presionado por los bancos, dijo, hombre, yo les voy a pagar y la forma de pagarles es que voy a vender unos terrenos que tiene el INURBE, que era quien había recibido la plata para los programas de casa sin cuota inicial, que tiene el INURBE en todo el país. Hicieron licitaciones en Villavicencio, hicieron licitaciones en Medellín y sacaron una licitación de unos terrenos que tenían en Cartagena, que eran los terrenos de Chambacú. Eso fue en el año 1994, cuando Gaviria era presidente. Se abrió la licitación, varias firmas participamos en la compra de los pliegos para ver si hacíamos una oferta para comprar los terrenos o no. Por ejemplo, la firma de Pedro Gómez y compañía compró los pliegos. Una firma de Medellín que se llama Arquitectura y Concreto compró los pliegos. Y yo, que soy un constructor aquí en Cartagena, me reuní con otros constructores y dijimos, vamos a presentar una propuesta para eso. Se acabó el gobierno de Gaviria y el proceso no se completó. Y vino el gobierno de Samper. Cuando vino el gobierno de Samper, yo fui a visitar al nuevo gerente del INURBE. Y le dije, mire, yo represento a unos constructores que presentamos una oferta económica para comprar los terrenos de Chambacú en Cartagena. Si este nuevo gobierno sigue interesado en venderlo, ahí está la oferta y nosotros seguimos interesados en comprarla. Ellos estudiaron la oferta en la junta directiva del INURBE, que era presidida por el ministro de Desarrollo del gobierno de Samper, y les pareció que todo estaba bien. Para vender un predio de la nación hay que pedirle un avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Agustín Codazzi hizo un avalúo en ese momento de, me parece que eran 11.800 millones de pesos. Y nosotros presentamos una oferta pensando que iba a haber una oferta de Pedro Gómez y otra oferta de la empresa de Antioquia. Presentamos una oferta en donde nos comprometimos a pagar 18.000 millones de pesos, o sea, mucho más que lo que había avalado el Agustín Codazzi. Al gobierno de Samper le pareció que ese precio era muy bueno y nos vendió el lote. Era una negociación de una compraventa simple, o sea, tú me vendes algo, yo te lo pago, me haces la escritura y se acabó el negocio. Eso fue en noviembre de 1994. Luis Alberto Moreno había sido ministro de Desarrollo antes de eso, pero no tuvo nada que ver en este proceso. Y, como te digo, fue ya en el gobierno de Samper. 4 años después, ganó la presidencia Pastrana. Y Pastrana me nombró a mí ministro de Desarrollo. Entonces, el gobierno de Samper había sido en medio de un escándalo muy grande que se llamaba el Proceso 8000, por los dineros del cartel de Cali que entraron a la campaña de Samper y que fueron denunciados por Pastrana. Eso casi le cuesta la presidencia a Samper. Cuando Pastrana quedó presidente, Samper estaba con ánimo de venganza, de ver cómo me tiró a Pastrana. Y entonces armaron el escándalo de Chambacú con Samper y sus amigos. ¿Quién lo armó? El director del periódico El Espectador, que era Rodrigo Pardo, que había sido el canciller del gobierno de Samper, junto con sus amigos, con Juan Fernando Cristo, que había sido el secretario de Samper en el Ministerio de Desarrollo, porque él había sido ministro de Desarrollo antes y conocía de esos temas también, porque a él le tocó dirigir el INURBE y todas las entidades del Ministerio de Desarrollo. Entonces,
ellos me armaron el escándalo, dijeron que yo me había robado Champacú, que quizás lo había comprado por menor precio, y armaron todo un rollo. La gente quedó confundida, la gente pensó que yo lo había comprado siendo ministro, y resulta que no, yo lo había comprado 4 años antes, cuando era un particular que participé en una licitación que abrió el Estado colombiano. Como consecuencia de eso, la fiscalía, el fiscal era Gómez Méndez, Alfonso Gómez Méndez, que también era amigo de Samper, él designó a 3 fiscales, delegados ante la Corte Suprema de Justicia, porque por mi condición de ministro hacía que yo tuviera un fuero especial, y esos 3 fiscales me investigaron a fondo. Y cuando terminaron de hacer la investigación, llegaron a la conclusión de que yo no había hecho nada ilegal, y la fiscalía al final digo, no, aquí el Estado salió beneficiado porque se pagó un precio mucho más alto que el que decía el abogado Agustín Codazzi. Aquí no hay nada ilegal, y cerró el caso. Simplemente lo precluyó a mi favor. Eso lo han utilizado, o sea, lo han utilizado en mi contra todo el tiempo. Cuando Uribe me designó canciller, trataron nuevamente de revivir eso para hacerme daño. No pudieron hacer nada porque efectivamente no había nada ilegal. Había tenido toda la investigación. La fiscalía precluyó el caso con toda claridad y me siguen haciendo muchas calumnias alrededor de eso, pero fue un hecho totalmente transparente. ¿Cuál fue el papel de Luis Alberto Moreno allí? El papel de Luis Alberto Moreno es que yo soy muy amigo de Luis Alberto Moreno y mi familia es hotelera. Tenemos unos hoteles en Cartagena. Y Luis Alberto era la junta directiva de uno de esos hoteles. Y venía a Cartagena con frecuencia. Y un día me dijo, ve, para yo tener algo más que hacer, yo quisiera comprar unas acciones allí en ese proyecto. Y se las vendimos. Y él pagó con un cheque. Porque él simplemente no había tenido nada que ver en el proceso de venta de esos terrenos. Pero ese hecho lo han utilizado como si yo hubiera estado encompinchado con él desde antes para hacer yo la compra, cuando él no fue quien vendió y cuando él compró. Y quizás la primera investigación que hizo la fiscalía fue la de la participación de él en la compra de esas acciones. Encontraron los cheques que él había pagado, encontraron que todo era lícito, que no había cometido ninguna irregularidad y inmediatamente lo sacaron del caso. Perfecto, doctor Araujo. Es importantísimo esclarecer eso porque, pues, como usted bien lo dijo, eso, pues, mucha gente... Sí, lo que pasa con eso es que yo lo he explicado muchas veces y cada vez que me lo pregunten estaré atento a contestarlo, pero las personas que lo malquieren a uno siguen insistiendo en eso. Mire, yo hice una campaña para la alcaldía de Cartagena en las últimas elecciones y iba a los barrios de Cartagena. Y algunas personas me decían, no, es que usted se autosecuestró. Yo le decía, pero ¿cómo me voy a autosecuestrar 6 años? ¿Eso qué sentido tiene? No, es que usted se autosecuestró. Yo les mostraba los videos de las pruebas de supervivencia, las declaraciones de la FARC y todo, y la gente termina creyendo lo que quiere creer. Y pues yo estoy totalmente abierto, transparente, dispuesto a dar las explicaciones que me pidan, pero de todas maneras hay algunas personas que quieren hacer daño y que siguen calumniando sobre esos temas. Pero si alguien tiene alguna pregunta adicional sobre eso, algo que no haya quedado claro, por favor que la haga, que con mucho gusto hago el intento de darle más claridad. Así es, doctor Araujo. Pues yo no sé, ahora sigue Simón Solís, que también tiene una pregunta, pero hacer una pequeña anotación. En eso usted tiene toda la razón, las personas creen lo que quieren creer, incluso a veces pasando por encima de toda la evidencia, todas las pruebas. Entonces, pues es importantísimo abrir precisamente estos espacios para que se pueda conocer la verdad. Adelante, Simón. Doctor Araujo, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que están viendo el directo. Y mi pregunta es, ¿qué opina usted del proceso de paz? Simón, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que la paz es
una condición a la que aspiramos todos los colombianos. Pero me parece que la paz debió hacerse respetando la institucionalidad colombiana, sin pasar por encima de la justicia, sin ofrecerle impunidad a los comandantes guerrilleros, obligándolos realmente a reparar a las víctimas con sus enormes fortunas. Todos sabemos que la FARC tiene millones de dólares en el exterior y que esos millones de dólares en el exterior los siguen utilizando para hacerle daño a Colombia. Entonces, la paz no es cierta. Yo deseo la paz para los colombianos, pero pienso que la paz se consigue cuando respaldamos a las instituciones, cuando obligamos a que todos los colombianos cumplamos con la ley. Cuando una persona comete un delito, debe pagar por ese delito. Porque si no, fíjense lo que sigue pasando con el ELN. Siguen haciendo lo que quieren, pensando que al final me va a pasar lo mismo que a la FARC. Me van a perdonar todo, voy a ir al Congreso, no me va a pasar nada. Siguen matando, siguen secuestrando, siguen haciendo terrorismo. Así no se consigue la paz. La paz se consigue con un Estado fuerte, firme, respetuoso de los derechos humanos, pero exigente en el cumplimiento de la ley por igual para todos. Perfecto, doctor Araujo. En eso creo que todos estamos de acuerdo, en que ese acuerdo de paz pues, pudo haber sido mucho mejor. Ahora le damos la palabra a nuestro compañero y de hecho cofundador David Vanegas. Doctor Fernando, un saludo muy especial. Me gustaría preguntarle frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual conocemos como la JEP, y me gustaría preguntarle cómo va o cuál es su estadía o este paso por esta Jurisdicción Especial para la Paz y por consiguiente, si realmente considera usted que se ha hecho justicia frente a su caso de secuestro. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias, Nicolás, David, por tu pregunta. A ver, yo concurrí a la JEP por invitación que me hicieron la magistrada Julieta Lemaitre para presentar el caso de mi secuestro. ¿Qué hice? Le dije, magistrada, yo no quiero ir a dar una declaración oral, pero con mucho gusto le voy a entregar los elementos que rodearon el caso de mi secuestro y las denuncias que yo he puesto. Aquí le entrego la denuncia que puse en la fiscalía cuando regresé del secuestro, señalando quiénes eran los responsables de mi secuestro. Y el responsable principal de mi secuestro se llama Iván Márquez, y ese señor no ha pagado un día de cárcel. Se lo dije antes de que se saliera del proceso de paz y se escapara nuevamente a vivir a Venezuela. Le dije, aquí están los testimonios de lo que viví mientras estuve secuestrado. Esta es una copia de los diarios que yo llevaba allá. Y aquí está el libro que yo escribí, donde narro la historia de esos 6 años de secuestro. Ahí tienen ustedes los elementos adecuados para que se formen un concepto claro sobre cómo fueron esos 6 años de secuestro. Cuál fue el tratamiento que me dieron la FARC, cuáles fueron las amenazas, cuáles fueron, las incidencias en mi vida familiar, en mi vida personal y todo lo demás. Y con base en eso, ellos han seguido trabajando. Me invitaron después a participar en algunos encuentros con guerrilleros. Yo no he querido participar en esos encuentros porque mientras no se llegue a fondo del tema, esos encuentros dan la sensación de que aquí no pasó nada, de que esto no tiene consecuencias, y yo no quiero que el país tenga esa falsa creencia de que tanto secuestro y tanto daño que se le hizo al país puede pasar impunemente sin que se haga la reparación a las víctimas o a la sociedad. Yo les dije en la JEP y también lo dije en la Comisión de la Verdad, las fortunas de la FARC deben utilizarse para resarcir a la sociedad en general y no a las víctimas en particular. Yo no estoy pidiendo para mí que haya un solo peso. Nunca le he pedido al Estado que me repare y jamás se me ocurriría demandar al Estado colombiano por mi secuestro. Me parece que la plata de la FARC se debe utilizar, debe recibirla al Estado para invertirla en esas zonas, en esos territorios en donde hicieron tanto daño y mejorar las condiciones de vida de esas comunidades.
Entonces, mientras eso no pase, me parece que la JEP está simplemente utilizándose para darle un viso de legalidad o una apariencia de legalidad a los procesos de impunidad en los que estamos realmente, por los que estamos o que se están utilizando para que los señores de la FARC no paguen ni un día de cárcel, ni un peso, y pasen a la historia como unas personas que no le hicieron daño a Colombia, sino que más bien trabajaron por el bien del país. Perfecto, doctor Araujo. Pues ahora le damos la palabra a nuestro compañero Nicolás Miranda, una vez más. Adelante, Nico. Gracias, Lucas. Doctor Araujo, yo le quiero hacer una pregunta y va muy enfocada en base a los milicianos que han regresado a las armas. ¿Usted cree que son una minoría que pronto podamos excluir y reflejarla como una amenaza al acuerdo o simplemente es producto de la ineficiencia del mismo? No, Nicolás, yo creo que el verdadero problema, como lo dije antes, es el narcotráfico, y que todos esos que han regresado regresan es por el narcotráfico. Y ese es el gran enemigo de Colombia hoy, es el narcotráfico. No regresan porque consideran que la democracia colombiana no les permite expresarse. Nosotros vivimos una democracia imperfecta, pero aquí hay representación de todos los partidos en los diferentes cargos de elección popular. Hay alcaldes, hay gobernadores, hay concejales, hay diputados, hay congresistas, y hay de todos los partidos. Aquí nadie puede decir, no, es que a mí, por ser de este partido, no me dejan participar. Eso no sucede en Colombia. Es muy distinta la experiencia colombiana de la experiencia de guerrillas que se presentaron en otros países donde habían dictaduras civiles. Aquí hay libertad de expresión, aquí hay libertad para votar. Entonces, esos movimientos guerrilleros aquí no caben, ¿sí? Aquí lo que caben es el negocio del narcotráfico, y es lo que está detrás de esto. Y es un peligro muy grande, mire. ¿Qué sostiene al gobierno de Nicolás Maduro? El narcotráfico. ¿Qué está detrás de estos movimientos que vemos en América Latina, ¿sí? Para acabar la democracia? El narcotráfico. ¿Cuál es la gran amenaza que tenemos nosotros para las elecciones del año entrante? Que los narcotraficantes van a intentar nuevamente, como hicieron con Samper, comprar la presidencia de Colombia. Van a buscar con su plata ayudar a elegir un candidato que les garantice que van a poder seguir con su negocio de narcotráfico, que les garantice que no va a haber fumigaciones, que les garantice que puedan seguir sembrando coca con la pantomima de que se están haciendo programas de erradicación manual o voluntarias que realmente no sirven para nada. Perfecto, doctor Araujo. Y en eso usted le mencionó el caso de Venezuela, del cual me recordó una frase muy divertida que leí el año pasado cuando el precio del petróleo se desplomó. Un tuit que decía lo siguiente: lástima que el precio del petróleo esté cayendo tanto, pero afortunadamente Venezuela ya no depende del petróleo, sino de la coca. Y pues francamente me parece decepcionante, ¿no? Muy triste que esa sea la situación, pero en eso usted tiene toda la razón. El pueblo colombiano, los gobernantes tienen que seguir combatiendo contra ese mal que es el narcotráfico. Ahora le damos la palabra a Samuel Ortiz. Adelante, Samuel. Gracias, Lucas. Doctor Araujo, en su calidad de ex candidato a la alcaldía de Cartagena, ¿usted cómo analiza la situación actual de la ciudad, teniendo en cuenta que la ciudad tiene muchos problemas, entre los que se encuentra la inseguridad, el microtráfico, el tema de salud, la educación, la movilidad y, por ejemplo, también la prostitución? Gracias, Samuel. Mire, antes de la campaña para la alcaldía, hicimos aquí en Cartagena con Marta Lucía Ramírez, que fue designada como madrina de Cartagena por el presidente Duque. Hicimos unas reuniones con los gremios, con las fuerzas vivas, con las fuerzas sociales, para definirle un norte a Cartagena. Y llamamos Cartagena sin pobreza para el año 2033. Cartagena va a cumplir 500 años de fundada.
en el año 2033. Y lo que queremos es tener una Cartagena sin pobreza para esa fecha. Entonces, nos juntamos y definimos unas líneas de acción dirigidas específicamente a los barrios y a las poblaciones de Cartagena en donde se concentra la pobreza. Ahí está el programa hecho. Y yo vi el éxito tan grande que tuvo Alejandro Char en la alcaldía de Barranquilla. Y Alejandro es un empresario, viene de una familia de empresarios y renunció a su condición de empresario para servirle a Barranquilla. Yo dije, aunque ese es un buen ejemplo a seguir. Yo también pues, no soy de los niveles de empresas que tiene Alejandro o la familia de Alejandro Char, pero también soy un empresario aquí en Cartagena y a lo mejor puedo también apartarme un rato de mis negocios y hacer un esfuerzo para que Cartagena salga adelante y especialmente para superar la pobreza. Y además de superar la pobreza, creo que la clave para superar la pobreza tiene dos elementos. Una, acción social específica de ayuda a esas personas más necesitadas, pero al mismo tiempo un trabajo a fondo en la generación de empleo y en la generación de mejores condiciones de desarrollo para la ciudad. Entonces yo hice mi campaña con un casco, pues yo soy ingeniero civil, para decir, me comprometo con las obras que la ciudad necesita, con las obras que necesitan los barrios, con nuevas viviendas para la gente más pobre, con servicios de acueducto y alcantarillado, con colegios, con salud, con escuelas y con todos los programas de desarrollo que la ciudad necesita. Ese mensaje no fue bien recibido por los votantes. Yo me lancé a la alcaldía en la primera elección popular de alcaldes en el año 86. En aquel entonces saqué 35,000 votos. Ahora saqué la mitad. Después de haber sido ministro 2 veces, después de haber estado secuestrado y haberme escapado de la FARC, después de haber tenido una experiencia exitosa. Hace elecciones como con rabia. Aquí el alcalde anterior que escogimos se llama Manolo Duque. No tenía experiencia en eso. El anterior a él se llamaba Campo Elías Terán. No tenía ni idea. Sí, era una buena persona, era un locutor deportivo. Pero la gente votó por ellos como con rabia contra los políticos, ¿sí? Y yo pensé que yo me podía desmarcar de ese membrete y podía aparecer como Alejandro Char, un empresario que quiere trabajar por la ciudad. No lo logré, desafortunadamente no lo logré, y el alcalde Dau ha hecho lo que sabe hacer, pelear con los demás, insultar a la gente, pero muy poco para el progreso de la ciudad. Yo realmente me duele mucho que las obras no se vean, que no haya un norte claro para la ciudad y que el alcalde, pues él cree que esa es su forma correcta de gobernar, pelear con la clase política y tratar a todo el mundo de malandrín y de corrupto. Gracias, doctor Araujo. Y ya esta va a ser la última pregunta que yo haga, después le vamos a dar la palabra a David Vanegas. Y ahí finalizamos el ciclo de preguntas. A mí me gustaría saber si usted va a aspirar a otro cargo de elección popular, sea local, sea regional o incluso a nivel nacional. Lucas, muchas gracias por la pregunta. Mire, yo tengo 4 hijos, a los que quiero mucho. El segundo de mis hijos se llama Fernando Nicolás Araujo Rumier, actualmente senador del Centro Democrático. Yo creo que él va a aspirar nuevamente al Senado, y estando él en esa condición de senador, pues yo no aspiro a nada distinto. No quiero hacerle sombra, no quiero que la gente se confunda. Él me parece que hace un trabajo muy serio, muy a fondo, muy dedicado. Sacó adelante la ley para la superación de la pobreza en Cartagena, en un fondo especial. Trabaja todos los días por el respeto de los valores democráticos. Está en la Comisión Tercera del Senado, trabajó muy a fondo con toda la responsabilidad de los temas de la reforma tributaria. Entonces, yo creo que mientras Fernando Nicolás está en la política, yo me quedo aquí en la casa trabajando en otros temas, apoyándolo, ¿sí? Y aconsejándolo hasta donde puedo.
Perfecto, doctor Araujo. Adelante, David. Gracias, Lucas. Doctor Fernando, desde su punto de vista, me gustaría que nos comentara un poco acerca de cómo parte de las FARC retoman el camino de las armas y regresan a la ilegalidad, haciéndose conocer como la nueva Marquetalia, incluso hoy a día haciendo ver a la luz videos desafiantes al gobierno nacional, al gobierno de Iván Duque. David, muchas gracias por la pregunta. Mire, yo estoy convencido de que Iván Márquez nunca tuvo voluntad de paz, de que Iván Márquez siempre quiso seguir con el negocio del narcotráfico y pensó que nos podía engañar a todos, firmar la paz, ir al Congreso y seguir por debajo con sus negocios de narcotráfico. Y por eso, junto con Santrich, seguían haciendo negociaciones para seguir vendiendo coca. Entonces, lo de la segunda marquetaria es la fachada que él se pone para justificar, para querer aparecer como una persona comprometida con ideales políticos, cuando realmente lo que está es dedicado al negocio del narcotráfico. Y por eso está en Venezuela y por eso es cercano a Maduro, porque todos están en lo mismo, enriqueciéndose y haciéndole daño a la juventud en Colombia, en Venezuela y en todo el mundo. Eso es lo que a ellos les interesa, la plata del narcotráfico. Listo, doctor Araujo, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos como ya finalizamos el espacio de preguntas, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Simón para la dinámica de personajes. Básicamente, Simón le va a dar nombres de la política nacional, nombres relevantes, y usted de forma muy breve y concisa nos va a compartir, si desea, su opinión sobre esas personas. Adelante, Simón. Bueno, doctor Araujo, cuénteme qué opina de Sandra Ramírez. Me parece que como guerrillera le ha hecho mucho daño al país y que como congresista demuestra un cinismo sin límite que no le aporta a Colombia y que realmente debería asumir la responsabilidad de tantos delitos que ha cometido contra los colombianos. Bueno, doctor Araujo, ¿qué opina de el presidente Álvaro Uribe? De todas las personas que yo conozco, es el colombiano más comprometido con el bienestar de todos los colombianos. Es un ciudadano integral, es un hombre correcto, es un hombre valiente, es un hombre inteligente. Yo digo que de las personas que yo conozco, es la persona más inteligente con la que me ha tocado tratar o trabajar. Pero especialmente su característica principal es un gran amor por Colombia. Bueno, doctor Araujo, ¿qué opina usted de Álvaro Gómez Hurtado? Fue un gran hombre, yo lo admiré mucho, tuve alguna cercanía con él, trabajé en sus campañas. La primera campaña política en la que yo participé fue en 1971 o 70, perdón, en 1972. Yo vivía en Bogotá, en las Torres de Fenicia, y había unos puestos de votación en la Avenida 19, y yo me inscribí como voluntario para ir a cuidar los votos, pensando en la campaña del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, doctor, ¿qué opina de Piedad Córdoba? Piedad Córdoba era muy cercana a la FARC, aparece en los computadores de Raúl Reyes, pero ha sido muy cínica y siempre ha negado esa relación directa con la FARC. Ella ha sido muy hipócrita, no le ha mostrado al país sus verdaderas acciones como miembro directo de la FARC. Bueno, doctor, ¿qué opina de María Fernanda Cabal? Me parece que es una persona muy valiente, que llama las cosas por su nombre y que es un modelo a seguir en cuanto a su verticalidad y en cuanto a la contundencia de sus opiniones. Bueno, doctor, ¿qué opina de Santos? Yo fui compañero de gabinete con el presidente Santos cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores, él era ministro de Defensa. Me pareció un hombre engreído, muy seguro de sí mismo, pero que traicionó al país porque
le hizo creer al país que iba a seguir las políticas de la seguridad democrática y desde el primer día se desvió de eso para, en compañía de su hermano Enrique, montar un proceso de paz que ha sido nefasto para Colombia. Bueno, doctor Araujo, ¿qué opina de Timochenko? No, Timochenko es comandante de la FARC, ha sido un asesino, ha sido un terrorista. Hoy en día se muestra como una persona que presidente de un partido que quiere engañar a los colombianos, pero realmente lo que busca es lo que he dicho desde el principio, el poder a cualquier costo. Bueno, doctor Araujo, muchísimas gracias. En verdad fue un placer tenerlo acá, que tuviéramos la oportunidad de compartir con usted sus experiencias y espero que podamos volver a tener un espacio como este en algún futuro. Que esté muy bien. Hasta luego. No, yo les agradezco a ustedes, jóvenes, interesados en escuchar opiniones, en hacer estos debates y en trabajar para construir un país mejor para todos. Muchas gracias por invitarme. Felicidades. Doctor Araujo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le pedimos que no se desconecte todavía. Vamos a finalizar la transmisión. Y ya para despedirnos, le damos también las gracias a todas las personas que se conectaron, que opinaron en los comentarios. Nosotros los leemos, nosotros compartimos sus opiniones, sus posturas aquí en pantalla para que todos los que estamos como panelistas y todos los que están viendo la transmisión también conozcan sus opiniones. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse y esperamos volver a verlos en el próximo evento de Carlos Futuro. Muchísimas gracias.